Regreso con todos ustedes, es el Gobierno de la Mañana, es la Z101. Y mira, la verdad es que escuchando, y voy a agotar 5 o 6 minutos como para mi turno, Fausto, no vamos a cambiar un poco el orden respecto a lo que era el tema que estaba agotando hace un momentito el amigo Juan, ¿no? Respecto a las propuestas, respecto a las ideas, respecto a los reclamos, respecto a este mismo gobierno quedándonos en lo que muchos piensan en el sentido de que ha perdido aceptación en diversos sectores sociales fundamentales, de que hay muchos hacedores de opinión que tuvieron ahí y que con mucha importancia en la configuración objetiva de lo que fue el triunfo resonante de la mayoría que conduce al Estado en una coyuntura bastante compleja para República Dominicana, con pandemia aparte, desde antes. Sectores que se definieron como progresistas, muchos, independientes, muchos, ciertamente, que no tienen vínculos con los partidos tradicionales y que se ha hecho una serie de reclamos, yo pienso que con mucha y justa razón, muchas críticas a los gobiernos de turno, pero que hasta el momento se mantienen en una especie de actitud de hablar sobre el poder que no quieren o sobre el poder que no queremos, pero sin hablarse con claridad de la sociedad que probablemente necesitamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es interesante una reflexión, porque falta lo mismo a los que son los iguales en la generalidad de los países, sobre todo para no irnos muy lejos en los países de la región. Se exige otra forma de dirigir lo público, pero no hay una propuesta clara del proyecto de sociedad que entendemos que se requiere o que se quiere. Y entonces eso plantea esa crisis de alternativa de la que mucho hemos hablado. Entonces, no es un asunto de reprochar, porque la elaboración de las ideas yo creo que es la base, ¿no?, de la sociedad. Pero sí esos sectores independientes, sectores que tienen ideas democráticas, progresistas, incluyendo incluso hasta izquierdistas, ¿no? Pues constituyen una especie, yo creo que de déficit. Déficit en la ciencia política, vale decir, en el pensamiento intelectual y por supuesto en ese pensamiento crítico que tú dices está ausente en medio de todo lo que nosotros estamos viendo. Hablamos de la necesidad del cambio, pero no vemos cuáles son las propuestas. Hablamos de la necesidad de la exigencia y la fortaleza de la gente que se expresó desde hace mucho tiempo de nosotros estar en procesos de pandemia. Y vaya, la reflexión es muy válida respecto a los 2 años que cumplimos después de ese día en el que pudimos tener una crisis terrible, cuando dio un traspié las elecciones que debieron celebrarse en el 16 de febrero del 2020, o una crisis de gobernabilidad, y eso llevó a la Plaza de la Bandera, pero previamente la gente venía marchando y venía protestando y venía haciéndose sentir con lo que no quiere o con lo que no hemos querido. Sin embargo, hemos sido incapaces de construir la alternativa de lo que sí queremos. Entonces, eso yo creo que debe reprocharse o debemos reprocharnos estos sectores en esa conciencia limitada sobre esa cuestión, por lo que yo creo que el activismo irrefrenable, sin mediar hacia dónde puede conducir la práctica, hacia dónde queremos y qué es lo que queremos construir, yo creo que debe ser el norte. Y debe ser la reflexión a partir de ahora, con ideas sobre lo que nosotros podemos crear, lo que puede ser en términos de la mayoría, en términos de conquista del poder. Y cuando hablaba con Juan, hablaba precisamente de esas 3 frases que yo creo que deben servir de una referencia obligada, que es el poder, el Estado y los gobiernos, ¿no? Y la posición de la gente en términos de esas 3 palabras determinantes en este momento. O sea, esas ideas sobre lo que nosotros queremos, que puede crear una mayoría, que puede conquistar ese poder,
Pero en última instancia, los resultados de esas conquistas van a depender de la capacidad que tengamos de diseñar con claridad los fundamentos de la sociedad. O sea, no solamente haciéndolo sostenible en el tiempo, sino que serviría de referencia incluso para otros países. Y yo creo que hay países que nos están dando señales claras y referencias claras sobre esos cambios que tienen que producirse, pero sobre las propuestas necesarias que no pueden quedarse solamente en decir qué rechazamos y qué no queremos. Tenemos que crear y tenemos que construir esas alternativas necesarias, que yo creo que es la peor crisis que estamos padeciendo en este momento. Desafortunadamente, parece ser que esa es una materia pendiente que tenemos en estos momentos, y eso es parte de esa crisis de alternativa que discurre la práctica de muchos de esos sectores. Y la verdad, yo pienso y me inscribo y me suscribo dentro de esos sectores que no supera con genéricos llamados a la unidad, a consolidar, a rechazar, pero a construir propuestas no parece que ahí no se convocan. Entonces, esa falta de idea de parte de esa crisis en que esta práctica de estos sectores discurre, yo creo que algo no se supera. Y yo creo que ahí es donde hay que poner énfasis. Porque la verdad es que cuando tú ves algunas propuestas, y cuando tú ves lo que ocurre cada 4 años, es indignante y es penoso, y yo pienso que es tiempo de que ya mucho más allá de esa actitud y esa mirada contemplativa se empiece entonces a caminar en otra dirección. La pasividad, yo creo, individuales para construir esas ideas necesarias de un proyecto de sociedad alternativo, de un proyecto de sociedad creíble, que pueda ser sostenible. Eso se hace con la práctica colectiva y consciente. Yo creo que aquí hay mucha gente consciente de que aquí hace mucho tiempo que las formas de hacer política y con lo que ha estado ahí y que lo que se nos ha servido por muchos años, evidentemente no es lo que se necesita, no es lo que necesita la gente, no resuelven los problemas, vamos reciclándonos en las mismas crisis, y sobre todo esa que a mí me preocupa mucho, porque hay mucha gente dispersa, mucho más allá del tradicionalismo de los partidos en crisis. Igual siguen reproduciendo lo mismo y siguen con las mismas propuestas y no entienden ni escuchan que la gente dice que las formas en que se ha venido haciendo la política ya no es la que está acorde con lo que la gente cree. Pero bueno, también desde esos grupos y desde esos sectores hay que elaborar, yo creo, y desde el pensamiento crítico, por supuesto. Yo creo que mucho más allá de decir qué es lo que no queremos y qué es lo que necesitamos, tenemos que empezar a decir definitivamente qué es lo que se necesita, y a partir de ahí entonces empezar a elaborar propuestas de la gente, que no se quede en la simple crítica, sino también en los aportes que se necesitan para que sigamos avanzando como sociedad. Llévatela.